Ahí estamos grabando de nuevo. Si bien está escrito así, en el decreto no corresponde. Los tableros deben contar con disyuntores y puesta a tierra. ¿Está? Eh, Porque independientemente del riesgo que tenga en el momento de iniciar, inmediatamente después puedo tener otro riesgo que tenga que ver con una puesta a tierra más que con un disyuntor. Por lo tanto, no es reemplazable una cosa por la otra. Las dos protecciones van en cada tablero, sí o sí. Y por supuesto también la protección térmica, es decir, la llave térmica, que es la que va a abrir y cerrar el circuito. Eh, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los tableros y las máquinas instaladas, cableados con cables de doble aislación. Los cables de doble aislación, sí o sí, en la obra, es lo mínimo que se pide, no puede haber nada por debajo de eso. Los cables de simple aislación están prohibidos para la obra. Y actualmente la Asociación Electrotécnica Argentina está invitando a que se utilicen cables de triple aislación o los subterráneos, como los conocemos habitualmente. Algunas empresas ya lo empezaron a exigir, o sea que ya se están trabajando con ese tipo de cables, incluso con otro tipo de fichas que permiten que las conexiones sean más seguras. Después eso lo vamos a ver cuando hagamos instalación eléctrica en otro modo. Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC de 10 kilos como mínimo. Y la protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas instaladas. Eso sí impone que desde el primer día tengamos que poner máquinas a disposición para las tareas que hay que ejecutar en la obra. Esas máquinas no pueden estar en la obra ni siquiera ingresar si no cuentan con las protecciones correspondientes, tanto mecánicas como eléctricas, ¿sí? Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de las dos obras, se deberá cumplir con lo que establece el decreto 911 y en especial se cumplirán los siguientes plazos. A los 7 días de iniciado la obra, tengo que entregarle, como contratista, o sea, como empleador, tengo que entregarle la ropa de trabajo al personal. ¿Qué quiere decir esto? Que el personal puede ir a trabajar con zapatillas y con short y con musculosa desde el primer día, porque total no le entregué la ropa. La respuesta es no. No, de ninguna manera. Cuando se contrata a una persona para trabajar en una obra, esa persona tiene que ir con ropa y calzado adecuado. El calzado es calzado de seguridad siempre, no hay excusas, ¿sí? Es calzado de seguridad. La ropa tiene que ser una ropa resistente. Tengamos que hablar a lo mejor de jean, de grafa, de algún tipo de tela de cierta resistencia y de algodón. No podemos usar lycra, no se puede usar nylon, nada que pueda ser afectado por las temperaturas. ¿Sí? Así que hasta que le demos la ropa que corresponde por convenio colectivo de trabajo, el trabajador tiene que ir con ropa apropiada. ¿Bien? Pero la ley nos permite tomarnos 7 días, que es más o menos un periodo de prueba que uno puede tomar ese trabajador para ver si realmente va a poder ejecutar la tarea para lo cual se lo contrató. Si se queda, se le da la ropa de trabajo y el calzado de seguridad. ¿Está? A los 15 días de iniciada la obra, hay que completar la capacitación básica de higiene y seguridad del personal, es decir, ampliar un poco esa capacitación, ya siendo más específica de las tareas que se están realizando, instalar los carteles de seguridad en la obra, destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal y de que tengan un espacio físico al cual hay que darle ciertas características para que mantengan la limpieza y el orden, ¿no? Porque es donde comen las personas. A eso le vamos a llamar comedor y lo vamos a señalizar como tal. Completar la protección de incendios, adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y ascenso, en caso de corresponder, seguros y libres de obstáculos. Si hay dudas, nos mandan por chat o nos cortan en la presentación y seguimos.
Acá aparece, en el año 75 la única exigencia que teníamos antes del 96 para hacer higiene y seguridad era que en cada obra había que poner un botiquín de primeros auxilios. Con eso era suficiente medida de seguridad. Bueno, después se dieron cuenta que había que tomar un montón de otras medidas y lo pudimos resolver. A todo esto, por supuesto, que se agrega el botiquín de primeros auxilios, ¿no? Que tiene que estar. Esto, párrafo aparte, debe estar desde el primer día en la obra, no a los 15 días. El legajo técnico. Hago referencia a lo que hablamos antes. Nosotros hacemos un módulo especial de este tema, pero acá tenemos una breve descripción. Deberá completarse con lo siguiente: la memoria descriptiva de la obra, es decir, una breve descripción de qué es lo que se va a producir en ese terreno; programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa. Se lo completará con planos o esquemas si así necesario. Básicamente esto es el programa de higiene y seguridad. Programa de capacitación al personal en materia de higiene y seguridad. Registro de evacuaciones, perdón, de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad. Cada vez que vamos, los que hacemos higiene y seguridad en obra, dejamos un registro de lo que estamos observando. El organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad. Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. Esto no se aplica prácticamente en ningún lado, excepto en obras grandes, casi que ni se exige. Como tal. Es decir, cuando uno presenta un legajo de obra, debe aparecer en un esquema en planta, básicamente, es en qué lugar se van a ubicar eh, el obrador y otros servicios auxiliares para la obra. ¿Sí? Esto se usaba mucho para obras grandes, como digo, y se sigue usando, pero en obras pequeñas no. Es muy difícil, pero es una práctica que estaría bueno recuperar porque nos ayuda a entender que tenemos que pensar en esos temas y no dejarlos para lo último o para el después vemos sobre la marcha, ¿no? Que después generan un montón de situaciones de caos. La ubicación del obrador en el terreno, los planos de servicios sanitarios, planos de comedor y vestuario, 1 en 100, planos de vías de escape y punto de reunión. Esto incorpora un plano de evacuación. Y si corresponde, el plano de dormitorios o campamentos, esto como dijimos, para muy grandes obras, probablemente si hay que hacer, qué sé yo, un barrio con 1000 viviendas, en algún lugar bastante alejado, o una represa, bueno, hay que tener en cuenta todo este tipo de situaciones. Hernán, Sí, Er- Marcelo. lo que yo quiero agregar, todas estas resoluciones son bastante viejas para nosotros ya, como toda la legislación de higiene y seguridad vigente, ya requeriría una actualización, una compilación y actualizar un montón de cosas. Esto es muy viejo, esto empieza con la ley de higiene y seguridad en el año 72, después en el año 79, después viene el decreto 911 y piden cosas que ya o no se piden o ya no se pueden hacer. Por ejemplo, no se puede tener campamentos de personas que trabajen en la obra o dormitorios dentro de la obra. Ahí parece que si tuviéramos un campo muy grande y tenemos que hacer una planta industrial, podríamos hacer un campamento en el rincón del terreno y hacer ahí los dormitorios y hacer que la gente duerma. Eso ahora está prohibido, porque se considera trabajo esclavo. Si la gente tiene que vivir afuera de la obra en una localidad, o hay que buscar casas en el pueblo más cercano, alquilar casas, construir casas, ampliar casas, lo que haga falta. No pueden ser ranchos, no puede ser precario, no pueden ser chapa, no puede ser madera, debería ser material. Los baños tienen que tener agua fría, agua caliente, el comedor tiene que tener azulejo, tiene que tener luz, tiene que tener ventilación. Digamos, tiene que ser normal. Porque estén trabajando a 500 kilómetros de su casa no quiere decir que tienen que dormir en carpas de tela, ni mucho menos. O sea que eso cambió. Y el tema del comedor y los vestuarios, en las obras nuestras, en obras grandes es más fácil porque uno tiene lugar, espacio y lo puede armar.
En las obras nuestras de ciudad, en los edificios de 10 pisos y todo lo que estamos acostumbrados a ver, por lo menos en Rosario, son terrenos de 8,66 por 20 por 30 metros de profundidad, y ahí meten un edificio que va desde los 15 centímetros metido adentro de eje a eje y de línea municipal a fondo, se construye todo con submuración, con dos subsuelos, con todo lo que eso significa, mover tierra, sacar tierra y todo. Es muy difícil encontrar un lugarcito, a veces para poner el baño químico, no hay espacio. Encima quieren acopiar materiales, bajar los hierros, poner ladrillo, guardar madera. No hay lugar en la obra para hacer todo esto. ¿Cómo se resuelve acá? Bueno, los vestuarios se justifica diciendo que la gente no se cambia en la obra. En realidad, yo hace años que hago obras y muy pocas veces he visto baños con agua caliente donde la gente los use. Nadie se baña en la obra, todo el mundo se va con la ropa con la que vino, como está, y se van a cambiar a su casa o a donde duermen o a donde viven. Nadie se cambia en la obra, menos bañarse. Y el comedor, sí hay que buscar un lugar. Muchas veces puede ser un espacio ya construido, a lo mejor cuando ya se hace la primer planta, se puede armar un lugar, cuando está la primer losa terminada, se puede armar un lugar más o menos digno como para que la gente coma y descanse a la sombra. Y si no, hay que justificarlo en Rosario diciendo que la gente no come en obra, porque eso tampoco podemos permitir, que la gente coma metido dentro de una zanja, abajo un árbol, tirado en el piso, eso tampoco es digno y se los hace comer en otro lado. O sea, si el edificio está en el centro, se dice, mira, la gente acá no come, van a comer al bar de acá a la vuelta, donde yo tengo un abono pago, y todos los días van los muchachos y comen ahí y vuelven. O algo así. Pero tirarle una vianda como si fuera un perro y decirle, arreglate ahí en la obra, come donde puedas, eso tampoco puede ser. Y eso ahora se controla. No sé si tienen dudas, consultas, pregunten. Todo lo que podamos contestar con mucho gusto. Bueno, seguimos. Si hay consultas, la escriben en el chat y si no, Por el nos momento en el avisa. chat no tenemos preguntas. Perfecto. Bueno, gracias Marcelo. Está muy bien la ampliación de los detalles porque es así. Esto lo vamos a seguir desarrollando en el transcurso de la charla. Tareas preliminares, tareas de reconocimiento y o adecuación del terreno o sitio donde va a concretarse la obra. Accesibilidad, vehículos, caminos, recorridos, eliminación de riesgos naturales, si corresponde, ofidios, alimañas, roedores, etcétera. Limpieza del terreno, Pulgas, extra, mosquitos. sí, Uh, hoy en día con los mosquitos que nos lleva también. Limpieza del terreno, extracción de árboles, extracción de malezas, eliminación de residuos. Tengo que pensar qué vamos a hacer con los residuos, cómo los vamos a neutralizar, los que correspondan, cómo los vamos a disponer finalmente, si corresponde. Cercado de obra, demoliciones, cartel de obra. Todas tareas que debemos considerar en el inicio de la obra. Ubicación y organización del obrador, personal para que esté a cargo si corresponde, oferta de personal que se pueda conseguir, un, un pañolero, por ejemplo, y que tenga accesibilidad a la obra, replanteo, infraestructura de apoyo, que incluye el suministro de energía eléctrica, agua para uso y consumo humano, iluminación general, sistemas de comunicación, servicios sanitarios y primeros auxilios. En sistemas de comunicación entiendan también que no solo en obra trabajamos con celulares, sino también con radios. Y puntualmente para muchas tareas son mucho más efectivos las radios que cualquier otro tipo de comunicación, por lo tanto también hay que tenerlos en cuenta. Algunos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿no? Con distintas características, con distintas dimensiones. Por ejemplo, el desmonte de un terreno, como vemos en la imagen de arriba a la izquierda, este,
por supuesto realizado con maquinarias, el desmonte de un terreno más entre medianeras, si se quiere, o de un sector más urbano, como el de la derecha, arriba. Abajo a la izquierda vemos las tareas preliminares para la, la compactación de suelo para realizar una ruta o camino. Y abajo a la derecha tenemos, a ver, yo voy a buscar si puedo tener acá el señalizador. Tenemos qué hacemos con los desagües cloacales, pluviales, el movimiento que eso implica de los servicios, ¿no? En este caso, un camión atmosférico que estará encargado del retiro, podría ser tranquilamente. A ver, yo tenía acá para anotar. Ahí está, ahí tengo mi puntero. Bueno, seguimos. El obrador constituye el espacio de actividades que incluye las construcciones e instalaciones de carácter provisorio. Provisorio no quiere decir precario, porque a veces confundimos ese término. Y necesario para servir de apoyo al desarrollo de las diferentes tareas inherentes a la construcción de la obra. Superficies y magnitud de los obradores. La importancia de las instalaciones debe ser proporcional a los siguientes factores. El tamaño del obrador, entonces, va a tener que ver con el tamaño de la obra a realizar, la cantidad de personal que va a estar a cargo de esa obra, el plazo de ejecución de la obra, la tecnología que se utiliza en la obra, si es prefabricada u hormigonada in situ, aspectos relacionados con su implantación, proximidad de centros urbanos, accesos a servicios. Todo esto son los temas que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir el tamaño del obrador. El obrador, en definitiva, va a ser el lugar en donde vamos a tener la dirección de la obra, la conducción, el abastecimiento y el control. Un poquito todo ahí. ¿Con qué nos encontramos habitualmente cuando vamos a una obra? Con la ausencia total de cada una de estas cosas. Si bien cada obra es de una envergadura pequeña, pero no hay nada absolutamente previsto. Fíjense, un espacio según aparentemente dispuesto como comedor, porque tiene una mesa y dos bancos de madera, totalmente a la intemperie, sin ningún tipo de reparo, imposible mantener en este sentido el orden y la limpieza, y sobre un terreno totalmente de tierra. Imagínense un día después de una lluvia, ¿qué puede pasar acá? ¿Qué qué limpieza, qué orden podemos encontrar? Eso funcionaba como oficina y como comedor. O sea, era lo mismo, era la mesa y los dos bancos. Y lamentablemente es de lo más habitual que encontramos, porque supuestamente la excusa es que los lotes pequeños no permiten otra cosa. Lo que no pasa es que no hay planificación para otra cosa, entonces nos encontramos con esto, ¿no? Y que se arreglen ahí, le tiramos dos bancos a una mesa y que se arreglen. El obrador, como decíamos antes, no por ser precario, perdón, no por ser provisorio tiene que ser precario, pero de alguna manera también podemos adaptarlo a la zona en la que está. Por ejemplo, en algunos countries se usa mucho que te exijan que el obrador esté pintado de verde para que no afecte el paisaje, ¿no? Pero no solo es una cuestión de color, también tiene que ser una cuestión de construcción, de un elemento que pueda realmente contener todas estas temas, estas tareas que vimos antes, ¿no? Que no se transformen en algo como esto. Esto es otra de las vistas habituales. Fíjense en la máquina piloteando a metros de donde tenemos una especie de comedor improvisado del personal que puso un tablón, dos caballetes y ese es el lugar que le destinamos al comedor. Ese es el lugar que le destinamos a las personas, ¿no? Para que puedan descansar y comer. Contra todo esto, contra lo que tenemos que luchar para que no siga pasando, para que no se tome esto como algo natural y como que corresponde. Todo lo contrario.
Esto es lo que no corresponde que hagamos en una obra. Consideraciones previas a la organización de un obrador: el conocimiento del terreno y su situación, urbana, rural o suburbana. Conocer también las vías de acceso y las posibilidades de enlace con las diferentes redes de canalización de agua, de electricidad y de teléfono. La ubicación de la instalación principal, si corresponde que tengamos grúas o montacargas. La ubicación del resto de las instalaciones en función de la instalación principal. Galpones, vestuarios, etcétera, que se procurará, cuando sea posible, que se reduzcan al mínimo los recorridos inútiles, teniendo siempre en cuenta las condiciones locales y la configuración del terreno. Hernán, Marcelo. bueno, yo no sé si todos los presentes tienen alguna experiencia en obras de qué magnitud de obra estamos hablando, pero el obrador, normalmente uno se imagina que es la casilla esa que mostraste o algo parecido a eso, donde hay una mesita, una silla y ahí están el legajo técnico, ahí va el jefe de obra y abre los planos, los capataces guardan los clavos para que no se los roben, guardan dos o tres herramientas, los muchachos se cambian, comen, hay un dispenser de agua y nada más. Y en realidad el obrador, según la magnitud de la obra, por supuesto, puede llegar a ser una instalación muy grande. Puede haber 50 contenedores de oficina, de laboratorio de suelo, de comedores, módulos enteros de baño de 20 metros de largo, eh, mm, galpones para hacer mantenimiento de equipos pesados de obra, cambio de aceite, taller mecánico, puede haber instalaciones de tanques de combustible, tanques de agua, provisión de agua, lavado de camiones, o sea, puede ser enorme. Un obrador puede ser la casilla esa que nosotros creemos que con eso cumplimos todos los roles. Algunos en la misma casilla le ponen un cartel de un lado dice comedor y el otro dice oficina. Es una cosa ridícula. Este, y otras instalaciones son realmente obras previas. O sea, es una obra en sí misma. Armar un obrador para hacer un desvío ferroviario en el medio del campo es una obra de arquitectura en sí misma. Hay que pensar en los accesos, en el alambrado, en la provisión de energía, si hay que poner grupos de electrógeno, si hay que hacer bateas para que el grupo de electrógeno no pierda combustible y contamine el suelo, alcantarillas, caminos. Hay muchas obras que arrancan con caminos para llegar al obrador. Y hay que poner suelo cemento y tirar ripio. O sea que no es el obrador algo tan livianito. Obviamente eso tiene que estar metido en el presupuesto de obra y sacarnos esa idea de que las tareas preliminares arrancan cuando yo ya estoy pisando el pasto y tirando cal para marcar dónde van las paredes. Para llegar a eso hay un montón de rubros anteriores que los tenemos que considerar en el presupuesto para que no nos pase esto. ¿Cómo se hace en Rosario? Bueno, en Rosario se trabaja muy mal, las inspecciones son muy malas, la ley es mala, los inspectores del Ministerio de Trabajo son un desastre. Pero en realidad, esto mismo hecho en Cava, en Buenos Aires, en la vereda se hace un puente, un túnel, se pone un contenedor levantado 2,5 metros arriba, con una escalera que se entra desde afuera, y el contenedor tiene las oficinas, el comedor, aire acondicionado, sombra. Si les queda chico un contenedor, ponen dos contenedores arriba de la vereda, y eso está totalmente ordenado. No hay excusa de que no hay lugar adentro del terreno. A lo mejor la obra va a salir más cara, no sé, puede ser, pero es como se debe trabajar. Es inadmisible que le digan que esa foto de la izquierda, ese era el comedor. Vino el inspector, obviamente que les Bien, hizo una multa, porque eso no es el comedor. Uno no hay derecho a que me hagan comer ahí sentado entre el hierro doblado del pilote que después van a tirar ahí, la máquina, el ruido. No puede ser eso. Entonces, sáquense de la idea de que el obrador es una cosa precaria, que es una oficinita así nomás hecha con cuatro fenólicos y dos chapas, y empecemos a pensar en que hay módulos que se alquilan, a que hay obradores que se pueden hacer bien, hay obras que lo ameritan, una obra que va a durar 3 años, amerita construir de mampostería los obradores. Se hacen de ladrillo, con techo de chapa, con aire acondicionado, se hacen como se tienen que hacer. Después se demuele o queda. Generalmente la empresa que te contrató dice, déjamelo, lo uso para mantenimiento. Siempre le dan algún uso.
Pero la idea es esa, que pensemos que el obrador es un costo y que puede ser varios meses para prepararme antes de empezar la obra. Exacto. Hay que pensar un poquito más con mayor amplitud, en cada tema y tenerlo en cuenta desde el inicio, porque lo que no se tiene en cuenta desde el inicio después es muy difícil de implementar, porque eso genera mayores costos y los mayores costos nosotros ya sabemos que los arquitectos no los sabemos manejar, nos tratamos de cuidarle enormemente el dinero al cliente, a los contratistas, todo menos a nosotros. Y en definitiva nos terminamos comprando un problema enorme, enorme, porque después todo esto va a terminar incurriendo en alguna situación que no nos gusta, ya sea por inspecciones que nos van a llenar de multa o porque tengamos una situación de algún tipo de accidente que después tengamos que dar explicaciones de por qué las cosas estaban hechas de esa manera. Respecto a los accesos, estos están referidos a la entrada y salida de personal e insumos varios que demanda la obra durante su desarrollo. Se deberá prever la localización de los mismos en relación con las posibilidades de accesos externos y o su relación con el obrador con lo interno. Considerando las posibilidades de maniobra de los equipos que normalmente utilizan, en el caso de las obras en el que el acceso al interior de las mismas no sea posible, se deberá prever el estacionamiento reservado frente a la misma, como también las operaciones de carga y descarga con relación a las restricciones que a tal fin establecen las normas en vigencia, normalmente municipales, que nos exigen ciertos horarios para hacer las tareas de carga y descarga. Algo de lo que nos adelantaba Marcelo hace un ratito, prever el tema de los accesos, de probablemente tener que ejecutar accesos propios para ingresar a la obra, de una manera u otra, y además que sean accesos seguros, ¿no? Porque por ahí vamos a trasladar maquinaria pesada o camiones cargados, ¿eh? Con todo lo que eso conlleva. Todo esto es parte de la planificación de la obra, desde el, como hablábamos antes, desde el anteproyecto y por supuesto todo esto incorporado al presupuesto de la obra, porque si no después sería un costo imposible de afrontar. Consideraciones generales del diseño de un obrador, la ubicación del resto de las instalaciones que lo componen, el vestuario, sanitario, comedor y cocina. Los vestuarios con armarios individuales sin combustible para cada uno de los trabajadores de la obra. Esto es lo que nos exige el decreto 911, ¿eh? Algo comentaba Marcelo que para obras de poca envergadura son muy difíciles de cumplimentar. Pero bueno, es lo que la ley nos dice. Los trabajadores afectados a tareas con sustancias tóxicas, irritantes o agresivas dispondrán de armarios individuales dobles. Esto es para que no se mezcle la ropa con la que va a trabajar con la ropa que trae de la casa. Los armarios deberán permitir la conservación de su higiene y su fácil limpieza. Las características de los servicios sanitarios, caudal de agua suficiente, pisos lisos, antideslizantes y con desagües adecuados, paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección, puertas con herraje que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en las 3/4 partes de su altura. Básicamente lo que nos está pidiendo es un box de cualquier tipo de baño que se pueden ocurrir. Iluminación y ventilación adecuada, limpieza diaria y desinfección periódica, ¿no? de los sanitarios. El contratista deberá proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al número total de personal en obra por turno y a la disposición geográfica de la obra, la que se mantendrá en condiciones de higiene y desinfección que garanticen la salud de los trabajadores. Esto respecto a los comedores, ¿no? Lo que venimos diciendo desde el principio. Hernán, yo tengo un puntito rápido porque te saco tiempo y yo no sé si no aburro a los chicos que están escuchando. Respecto a los sanitarios se Sí. deben limpiar diariamente, está clarísimo en la ley. ¿Qué se hace en las obras normalmente? Se alquila
después de un mes, mes y medio, 2 meses de que los de higiene y seguridad nos quejamos de que no hay baños adecuados en la obra, se alquila un módulo sanitario, uno, para no importa si hay 5 empleados, 5 obreros o 25 o 50, un módulo, se lo tira en la planta baja y se contrata la limpieza una vez o a lo sumo 2 veces por semana. Uno entra a la obra y parece un zoológico, una jaula de osos, del olor a pis que hay en esa obra. No se puede ni caminar, no se puede entrar al baño, no se puede abrir la puerta del baño del asco que es eso, porque el jefe de obra o el dueño de la obra decidió que hay que desinfectarlo una o 2 veces a lo sumo porque es cara la limpieza. Entonces, o pone una persona encargada que limpie todos los días, que vaya alguien de limpieza, un muchacho de limpieza, o designa a un muchacho, un ayudante de la obra encargado de limpiar el baño diariamente, o contrata el servicio de limpieza del baño que te alquila el módulo químico para que venga todos los días y lo limpie. Pero no podemos permitir, porque después la gente, como le da tanto asco ese baño, usa cualquier parte de la obra de baño para no usar y meterse ahí adentro. Cosa que yo también haría porque es un asco eso. Entonces, los sanitarios, insistan, se limpian diariamente. Y si no le cree el dueño, llámenlo un día y díganle, vení, entra al baño, trata de usarlo y decime cómo te sentís. Porque eso es otra de las cosas increíbles. Está estipulado que se limpie una vez a la semana. Y eso es inadmisible en la obra. Sí, sí, y lamentablemente también no solo que es la cantidad de limpieza que recibe el baño por semana, sino también que normalmente traen a lo mejor un solo módulo y después te meten 30 40 personas en la obra que vienen de diferentes rubros. Sí, es, inutilizable, ¿no? Porque en menos de 2 días no se puede, está desbordado. Bueno, seguimos. Ya vamos a ver varios ejemplos de esto que estábamos hablando, porque lo habitual, lamentablemente, lo que nos encontramos, fuera sobre todo de los cascos urbanos, mayormente habitados, porque en esos campos tenemos más controles, solamente por eso, porque si no encontraríamos esto. Encontramos este tipo de módulos, vamos a llamarlo de alguna manera elegante, donde el asiento de inodoro está conformado con madera, por ejemplo, un pozo directamente en la tierra que hace las veces este, de pozo ciego, totalmente precario, muy complejo incluso para acceder, en algunos casos se los deja así, con un inodoro en el mejor de los casos que se consigue en algún tipo de corralón, pero fíjense que las condiciones de limpieza del lugar son inhumanos, ¿no? Inexistentes. Esto es lo que encontramos como vestuarios. Acá la luz que ven es porque tiene un flash la cámara de fotos, si no, esto realmente no tiene ni siquiera luz para que uno vea por dónde está pisando. Se puede poner una camisa con un alacrán en la espalda que no se va a dar cuenta. Lo más probable es que se críen un montón de alacranes por ahí. Pero bueno, esto es el espacio que se les deja como... Y se tiene además el conocimiento de que convicción de que esto aplica como un vestuario para una persona. Y hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera se queja porque está acostumbrada a esto, mal acostumbrada, pero está acostumbrada a esto. Pero no, no debemos. Nosotros tenemos un deber moral de mejorar las condiciones de estas personas y que entiendan de que hay otras formas mejores, de entender que tienen un lugar para cambiarse en condiciones dignas, que tienen un lugar para comer en condiciones dignas. Pero si nosotros vemos esto y no decimos nada y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y lo terminamos convirtiendo en habitual, termina siendo lo que es hoy. En su gran mayoría es este tipo de desastres, ¿no? Con comedores también de este tipo, donde se cocina en obra, pero no se limpia nunca en obra. Entonces, imagínense que si la obra está abierta de las 7 de la mañana, pongámosle, hasta las 5 de la tarde,
Después de las 5 de la tarde, con todos los restos de comida que quedan en esa obra, imagínense que es un gran festín para todas las alimañas que van y vienen. Esas alimañas que van, comen, hacen sus necesidades en lugares muy próximos a este, si no es ahí mismo arriba de esa mesa, para que al otro día vuelvan a comer arriba de esa mesa, probablemente sin ningún tipo de higiene. Una de las mejores cosas que nos pasó con la pandemia y que corregimos un poco todo esto era que los obligábamos a usar un nylon arriba de las mesas de madera. A su vez teníamos un pulverizador con alcohol diluido al 70 y la obligación era que se limpiaba antes y después de comer ese nylon. Eso hoy en día se está volviendo a perder. Insistimos para que lo sigan usando porque fue algo que estuvo buenísimo y que hay que mantenerlo. Bueno, hay que insistir porque el costo que tiene ese es insignificante. Es un agropol clavado alrededor de la mesa y un poco de alcohol diluido para pasarle encima antes y después de comer. Simplemente eso es lo que hay que hacer. Y tratar de evitar lo que hablábamos antes, este tipo de olla popular dentro de la obra, no por el tema de lo que vayan a comer, porque si la comida fue comprada en el momento no tiene mayores problemas, sino por lo que pasa con los restos de esa comida que normalmente quedan desparramados por la obra, ¿sí? Por varios lugares y después sirven de alimento para todos los animalitos que pasan por la noche por ahí. Hernán, en las obras, no se puede cocinar. O sea, no se puede cocinar, salvo que haya un cocinero. Que un cocinero es un Sí, tipo otra que cosa. tiene un guardapolvo blanco, una cofia en la cabeza y una libreta sanitaria. Si ese tipo está en alguna obra y vos lo ves que empieza a agarrar una olla, es el cocinero. El resto no se puede hacer. Fíjate el palo con el que están revolviendo el guiso ese, un pedazo de palo de obra. Hacen asado y lo tiran arriba de la madera y lo caranchean todo desde arriba de la madera, no usan ni plato. Y los platos se lavan al día siguiente o al otro día. Cuando están por comer, buscan un plato sucio, lavan ahí en un balde con una canilla en el piso de agua, ni detergente le ponen y ponen la comida ahí arriba. O sea, no hay la más mínima consideración de seguridad alimentaria. O sea que no se puede cocinar en obra. Yo lo lamento. Entiendo que los muchachos hacen una vaquita, ponen 2 pesos cada uno y se hacen un guiso, pero no se puede. Hay que darle de comer comida digna, como la que te gustaría comer a vos, como la que le gustaría comer a cualquiera de los que nos está escuchando. O sea, eso es inadmisible. Sí, y depende del avance de la obra, también te usan un cerámico como plato, es lo más normal. O la misma bolsa de cemento, el segundo, tercer pliegue que viene limpia, también se usa como plato. Eh, la vianda también se la pueden estar trayendo de la casa en un tupper, en el mismo tupper que se la vuelven a llevar. Eso de alguna manera nosotros lo permitimos, pero Deberíamos cocinar, tener, Hernán, un lugar mínimo, como cualquier sí, comedor de oficina o cualquier comedor de facultad o cualquier comedor normal. Un lugarcito, no te no, digo azulejado, pero un lugarcito con una mesada de mármol o de acero inoxidable, con un microondas. Estoy hablando de una mesada de 1 metro de largo, ¿no? Nadie va a hacer pastas ahí arriba. Es para poder limpiarla mm, fácilmente, por eso digo de acero inoxidable, pero podría ser de cemento llaneado. El tema es que se pueda limpiar fácil. Un microondas y una heladera. Y las viandas las pueden dejar, se enfrían, se meten en la heladera, ningún eso problema. ahora Pero vamos a ver esto, algo ¿cómo de eso. lavás esto? ¿Cómo lavás esa No, olla? ¿Dónde imposible. la lavás? No, imposible. Con la manguera que usan para la hormigonera, ¿dónde la van a lavar? Es imposible. Entonces, eso es inadmisible. Seguimos. Obradores, vestuarios con estas características, donde prima el desorden, la precariedad. Y por ahí podemos encontrarnos con otras soluciones al mismo problema. En este caso, modelos de baños químicos que traen otro tipo de implementación, vestuarios de otro tipo, este, que pueden ser modulares, baños de otro tipo, o sea, directamente contenedores con sistemas de baños modulados.
que se alquilan o se compran, depende de la empresa, la disponibilidad que tenga, se instalan. Comedores, algo de esto como lo que comentabas vos, Marcelo, esto es una obra que el comedor, como ven, se instaló en el subsuelo de la obra, un subsuelo amplio con más de dos salidas, no se preocupen, pero fíjense que es con todo material de la obra, que es madera básicamente, pero un criterio en el cual se pudieron hacer las mesas, se le puso un nylon por encima, se, l- se pusieron bachas para que se laven las manos antes y después. Más allá atrás van a ver que tienen la mesada que Marcelo les comentaba recién, con dos microondas. Hay una heladera por aquí para que resguarden las viandas que se traían ellos. Y tienen horarios y estrictamente solo pueden usar estos lugares para comer en la obra. Se los controla, ¿sí? Para que esto pase. Esto también es parte de gestión de higiene y seguridad, lo que igual no quita que, si bien esto tenía un número importante de trabajadores, con un número menor también se puede llevar a ejecutar sin mayores problemas. Es decir, que si tenemos en la cabeza la planificación, cómo queremos hacer las cosas, no necesita mucha inversión para hacerlo. Pero bueno, hay que tenerlo, hay que considerarlo. Espacios destinados a depósitos a cielos abiertos, forma de acopio, a granel o de entibado, no deteriorable por factores climáticos, pero siempre bajo el control de entrada y salida. Por ejemplo, ladrillos de diferentes tipos, aceros en barras, arenas de diferentes granulometrías, piedras para hormigón y otros agregados, cañería de cemento, etcétera, andamios y elementos de seguridad en general, y maderas para encofrado. Todo eso lo puedo acopiar en cielo abierto. Pueden requerir algunas de estas coberturas parciales a manera de tinglados. En general, los espacios de cripto tienen que tener acceso destinado a los transportes, lo mismo que a su distribución. No, cuando hablamos de acopio, justamente no hablamos de esto, ¿no? Donde lo que prima acá de vuelta es el desorden, la, la falta de coherencia en el acopio, en qué tengo acopiado en qué lugar, mezclo bolsas con eh, partes de cerámicos, etcétera. Fíjense en los hierros acá tirados sobre la tierra misma, sin ningún tipo de clasificación, sin estar levantados del piso. Encima sobre los hierros tengo estacionada una moto más adelante. No, bueno, el desorden total, ni hablar de estos hierros en espera que no tienen ninguna señalización ni nada. Más desorden, más falta de criterio a la hora de mantener una obra ordenada, limpia. Y por otro lado, podemos tener algo de lo que les hablábamos recién. Fíjense, en esta vista aérea uno puede identificar dónde están acopiadas, en este caso, este tipo de ladrillos, este tipo de, de elementos. Esto parecerían ser pavimento articulado. Esta peletización, todo, o sea, claramente desde acá se pueden ver cómo están dispuestos los distintos acopios. Acá seguramente parecen ser las vigas de encofrado, que están activadas de esta manera, y los elementos con los cuales voy a cargar y trasladar esto, eh, ubicados justo enfrente, manteniendo libres las circulaciones principales. Eso es un poco el criterio de lo que uno busca, a rasgos generales, ¿eh? Tanto en obras pequeñas, porque es más difícil mostrar con imágenes en una obra pequeña que está abajo de una losa y todo, que también se puede realizar de esta manera, pero realmente sí se puede, porque lo hemos visto, y que es solamente una tarea de planificación y de capacitación del encargado del acopio, el capataz o quien corresponde, ¿eh? Por eso es importante la tarea del día a día con el capataz de explicarle cuál es nuestro criterio de orden y de limpieza, que no siempre es el mismo que él tiene, y que debemos de a poquito ir estimulando para que lo lleve adelante. Hernán,
Sí, Marcelo. Además de lo que mencionás, muchas veces es culpa del jefe de obra y de la gente de compras de la empresa. Porque si vos a un tipo lo tenés abriendo una zanja y le tirás todos los hierros de la primera y de la segunda y de la tercera losa, porque la empresa decidió comprarlo porque era más barato comprar todo junto y no tiene un depósito ni quiere pagar un depósito para guardarlo y te lo manda a la obra, el tipo tiene que chapotear en el barro 2 meses o 3 hasta que use esos fierros que están tirados en el piso. Sí, Entonces tiene que ver también con la programación de obra. Eso es otro arte para el jefe de obra, saber cuándo necesito cada producto y que todas las cosas lleguen en tiempo. Eso hay que coordinarlo, es un trabajo extra. Pero normalmente no podés vos comprar todos los equipos de madera porque los conseguiste más barato en Formosa y te llega una obra de 8 metros 66 de ancho, 2 camiones de madera y hay que bajarlo. ¿Qué hago con la obra? sí. ¿Entendés? O sea, eso también muchas veces es culpa de la empresa y de la programación de compra. Tal cual. Y pasa muy seguido, lamentablemente. Y después, y bueno, que caminen por arriba de los hierros, caminen por arriba de la madera, como si fuéramos cabras. ¿Eh? Eso es pésimo. Pero sí, tiene que ver justamente con eso. Planta o sectores de elaboración que pueda requerir la obra. La planta podrá disponer de las siguientes áreas: de elaboración de morteros y hormigones, básicamente una planta de hormigón o una planta asfáltica, si estuviéramos haciendo caminos, de preparación de elementos previos a encofrados, de preparación de elementos de acero para estructuras, corte y doblado de hierro, por ejemplo, taller de reparación y fabricación de elementos metálicos para servicios generales del agua. En cuanto al diseño y ubicación de cada tarea, se deberá tener en cuenta los equipamientos mecánicos necesarios para la producción demandada, la necesidad de tinglados, accesorios para copios de producción y accesibilidad para suministros y distribución de la producción. Básicamente lo que debemos prever es el lugar en donde se va a preparar los morteros, por ejemplo, que estén en un lugar apropiado, próximo a los materiales que voy a necesitar, que también estén bien contenidos esos materiales. Si tuviera que disponer de un sector de taller para el armado de la estructura, también de esa manera, o el doblado y armado de hierro, que podría ser un ejemplo de esto. La planificación para las tareas en la vía pública, tan frecuente en las grandes ciudades, sobre todo cuando tenemos que hormigonar, como por ejemplo en estos casos, ¿ve? Que tiene que ver con qué voy a hacer. En el primer caso acá podemos ver un camión que viene, un camión pluma con una bomba, fue lo que se eligió para hormigonar esta obra que está en un lugar céntrico. Observen todo lo que obstaculiza este sistema. Al tener este brazo de la bomba, necesito que la pata de este camión esté desplegada hacia afuera. Prácticamente es muy difícil de circular por este lado de acá. Y por la vereda mucho menos, porque tiene que pasar la persona por debajo del brazo de equilibrio de la máquina. Entonces, todo esto lo bloquea. Acá hay un tema de planificación. La mejor resolución para este tipo hubiera sido una bomba que enviara el hormigón por arrastre y no por pluma, como está en este caso de acá. Algo de eso pueden ver en este otro tipo de obra, que lo estamos viendo aquí. Fíjense que si bien obstaculiza esta parte de la calzada por la presencia del camión, no tiene ningún tipo de soporte para dar equilibrio al camión. Y para el lado de la circulación tiene una protección que le permite al peatón pasar por la vereda sin enterarse de que la bomba, más allá que el ruido, obviamente que lo está realizando, está trabajando. Dos pantallas de protección, una rampa que pasa, la hace pasar por encima del caño. Este es el caño de arrastre de la bomba que está enviando el hormigón. Y esta es la circulación peatonal, señalizada como corresponde, con baranda y todo. Esto se arma y se desarma cada día que hay hormigón y le permite, fíjense que hasta está pintado amarillo el bordecito este de acá,
y también este mismo sistema se implementa por dentro de la obra para que este caño que está puesto aquí no moleste o pueda ser objeto de un tropiezo de algún trabajador que pasa por la obra acá. ¿Hay inversión? Sí, hay inversión. ¿Es costosa la inversión? A mí me parece que más que costoso es una cuestión de razonar y de pensar y de buscar una solución, que no lo dice en ningún lado, no está en ninguna ley de todas las que estuvimos leyendo, pero hay una innovación en decir, bueno, pero puedo ejecutar una tarea y evitar al menos morigerarle un poco los problemas que le genero a los terceros, a los peatones, a la gente que circula alrededor de la obra que estoy ejecutando. Un poquito ese es un ejemplo que es lo que quería mostrar. Oficinas técnicas y administrativas, justo acá ya adelanté la foto, pero bueno, fíjense en uno de los ejemplos, claramente fíjense en el otro, ¿no? Esto sí es lo precario, esto está más planificado. Está bien, me van a decir esto se alquila. Bueno, depende de la empresa. Lo puedo asegurar que hay muchas empresas que lo podrían tener esto y disponer. Pero sin embargo, como se acostumbran a trabajar de esta manera, casi todo lo construyen así. Entonces, oficinas técnicas y administrativas, estas están destinadas a la actividad que desarrolla la dirección técnico-administrativa de la obra. Estas oficinas pueden asumir las características de centrales o subsidiarias de las oficinas centrales. Su diseño responderá en cada caso a los requerimientos de las tareas a realizar, al personal destinado a esos fines y poseerá, de acuerdo con su importancia, los servicios complementarios correspondientes. Su ubicación relativa será acorde con las actividades de control referidas a la obra en el caso de las técnicas y en relación a los accesos en las administrativas. También no solo cómo ejecutarlas, sino dónde disponerlas, ¿no? En el predio que tengamos este tipo de elementos. Más ejemplos de modelos modulares, justamente, que nos permitan disponer de este tipo de oficinas. No quita que uno pueda tener una muy buena oficina armada, a lo mejor con fenólicos y con algún techo de chapa, y todo lo puede hacer, ¿eh? Pero bueno, este, esto es otro ejemplo de una tarea de ampliación sobre un edificio existente en pleno centro de la ciudad de Rosario, donde se programó y se instalaron dos contenedores, no sé si eran dos o cuatro, porque era bastante largo este pasillo, me parece, pero fíjense, dos contenedores en la terraza. Para no lastimar la terraza, también se armó todo un desarrollo acá de fenólicos a los cuales se les pintó los bordes de amarillo para que quede claro que había que circular exclusivamente por el interior de ellos, con aire acondicionado y todas las infraestructuras necesarias, ¿m? En la terraza de un edificio que había que hacer una ampliación. O sea, a veces no solo, no solo nos tenemos que quedar con que no hay espacio, sino que hay que buscar a ver dónde poner los espacios, ¿no? Y cómo aprovecharlos. Máquinas de producción. Se incluyen en este rubro a todas las máquinas utilizadas en el trabajo de la tierra, excavadoras de diferentes tipos, palas mecánicas, etc. Hormigoneras verticales, horizontales, basculantes de carácter fijo y móvil, sobre camión, mezcladoras moledoras, quebradoras, trituradoras, molinos, productoras de granulados de reciclaje. Por ejemplo, este tipo de herramientas, de máquinas, herramientas, ¿no? Que podemos necesitar disponer en obra. Máquinas de transporte horizontal, tractores, vagonetas, camiones volcadores, cintas de transportadoras fijas y móviles. Elementos verticales, atención con estos, que estos sí son más comunes en obras chicas, montacargas, guinchas, grúas. Las grúas grandes serán para algún tipo de obra más importante, pero también podemos tener que tenerlas en cuenta. Y elevadores de balde. Mixtas, distribuidores de hormigón por aire comprimido, bombas hidráulicas, torres grúas de gran porte de pluma. Aquí hay algunos ejemplos.
¿eh? Este tipo de elementos siempre no solo hay que pensarlo, planificarlo, dónde se van a ubicar, sino las medidas preventivas para el operador de este tipo de elementos, ¿no? Porque con este tipo de elementos vamos a exponer a las personas que lo utilicen al riesgo de caída a diferente nivel, ¿no? Algo de lo que vamos a ver próximamente en las dos charlas que vienen. Un malacate, fíjense que las protecciones de este elemento de acá no existen, pero deberían estar, ¿eh? Y la grúa, que también es parte de toda una planificación, donde colocar una grúa de este tipo que me permita brindarle el servicio a toda la obra sin poner en riesgo al entorno, ¿no? Y a los lugares de trabajo satelitales de la obra. Depósitos de herramientas, las herramientas manuales, palas de diferentes tipos, picos, barretas, grifas, tijeras de corte, hierros, chapas, baldes, canastos, martillos, masas, etcétera, etcétera, etcétera. Eléctricas, vibradores, apisonadores, perforadoras neumáticas, sierras de banco y manuales, dobladoras, cortadoras de hierro, cortadoras de mosaico y piedra, esmeriles, taladros, agujereadoras, soldadora eléctrica, implementos varios de apoyo, escaleras, caballetes, tablones, estructuras de andamio, balancines, maderas en general, mangueras, cables y redes, poleas y aparejos, y yo agrego burritos, plataformas tipo burrito, que ya las vamos a hablar en la clase que... ¿Cómo acopiamos esos elementos? Bueno, claramente no como están en el ejemplo de la izquierda. Lo que uno pretende y debe ser, sin ninguna duda, es que un pañol tenga algunas características parecidas a las que tenemos en la imagen de la derecha, donde puedo rápidamente identificar las herramientas, reconocer, saber cuáles están disponibles, cuáles me faltan, y llevar un control de esas. Y además, no solo el control de que la herramienta esté o no esté, sino que la herramienta esté en condiciones de uso, que eso es más importante todavía. Imagínense acá en la foto de la izquierda, encontrar una herramienta y además saber si esa herramienta está o no en condiciones de uso, si a lo mejor está ahí metida entre un montón de cosas hace más de 2 meses, nadie sabe cómo puede estar, ¿no? El momento de buscar. Otro ejemplo de acopio, ordenado, prolijo, con infraestructura correspondiente. Oficina de control y vigilancia. Entre los trabajos preliminares se encuentra el cercado, como necesidad de control y seguridad del espacio definido para la obra. Los cercos, ya lo vamos a ampliar, pero los cercos para la obra son fundamentales. Ustedes recuerden que yo no puedo permitir que nadie ingrese a una obra porque es responsabilidad del que esté a cargo de la obra si pasa algo, no solo de esa persona que está a cargo, sino del dueño del terreno o de la obra que se está ejecutando. Todo lo que la cosa haga es responsabilidad del dueño de la cosa, dice la ley. Y entonces yo, por este motivo, no puedo no considerar colocar un cerco que físicamente aísle a cualquier extraño a ingresar a la obra, ¿sí? Ambos aspectos requieren, en función del tipo de obra, lugares determinados para el personal destinados a tal fin, que tendrán la característica de centralidad en la localización de los accesos definidos. Es decir, claramente tengo que poner una cabina de control y vigilancia, la voy a poner sobre el acceso principal, ¿no? Del predio. Respecto a los dormitorios, repetimos lo que dijo Marcelo antes, actualmente está prohibido que las personas pernocten en la obra. Hay que disponerle de elementos apropiados para hacerlo o alquilar directamente vivienda. Entonces, los dormitorios alojarán un máximo de 2 trabajadores por unidad y una superficie mínima de 6 metros cuadrados para dormitorio individual y de 9 metros cuadrados para dormitorio doble. Esto lo estipula el decreto 911. Las terminaciones de los pisos, paredes y techo deben estar resueltos con materiales que permitan una fácil limpieza y desinfección. Dispondrán de extintores de incendio. La limpieza diaria del alojamiento estará a cargo del empleador.
contarán con iluminación natural y artificial, es decir, tienen que tener ventilación natural, no es una caja cerrada. El área de ventilación, la superficie mínima equivalente a una octava parte del dormitorio, que es casi como un local de primera, si ustedes me permiten. A ver dónde estamos. Todas las aberturas al exterior deberán cerrar de modo tal de evitar filtraciones de aires y de agua, es decir, que no estén a la intemperie. La ropa de cama que hubiera utilizado algún trabajador afectado de enfermedad infectocontagiosa deberá incinerarse. Un poco fuerte esto, pero quiero. Bueno, sí, depende de la infección que tuvo. Si tuvo una gripe, ¿viste? No le quememos la sábana, pobre, pero eh, está apuntado a algún tipo de infección importante, ¿no? Y se efectuarán tareas de control y lucha contra roedores y vectores. Que básicamente, tengo que garantizar la desinfección de esos lugares con cierta periodicidad, ¿no? Lo que ocurriría en cualquier hostel o en cualquier hotel que ustedes conozcan para trabajar. Bueno, algunos ejemplos de lo que estábamos hablando. Antes decía Marcelo, si tengo que poner gente de vivir, bueno, tendré que armar eh, con este tipo de módulos de contenedores de dormitorios, eh, o módulos sanitarios, tanto para baños como para algún tipo de atención médica, depende de la cantidad de trabajadores, tengo que tener un servicio de atención médica dentro del espacio, de la obra. Hernán, obras muy grandes, como las represas, por ejemplo. La Villa del Chocón, si alguno la conoce en Neuquén, es una ciudad lindita al lado del río que tiene la represa. Se construyó una ciudad, un pueblo, para la obra. Bueno, Primero se hizo la ciudad, todas las casitas son iguales, idénticas, hermosas, donde vivían los ingenieros, los arquitectos, los empleados, los obreros, los capataces. Vivieron 15 años ahí hasta que se hizo el Chocón. Y ahora quedó como una ciudad. O sea, es una villa sí. ahora. Fíjate la inversión. O sea, a lo mejor la obra empezó 5 años después o 3 años después porque había que construir y tienen escuela, tienen museo, tienen hospital, tienen rutas que tuvieron que hacer para llegar ahí. O sea, ese es un ejemplo extremo de la prevención que tenemos que tener antes, ¿no? Sí, tal cual. Hay varias represas en la Argentina que han tenido que ejecutarse con mano de obra, se fueron formando villas alrededor de ese lugar para primero darle ubicación a los trabajadores. Eso se pueden asomar cuando hacen algún tipo de turismo para. Acá tenemos un ejemplo básico de lo que sería un plano, un esquema de obrador dentro de la obra, donde pueden ver que está señalizado con números a qué corresponde cada cosa: la administración de la oficina, el control, baños y vestuarios, acopio de cemento, acopio de agregados gruesos, acopio de agregados finos, planta de hormigón, la circulación, el depósito, el doblado de hierro, la madera y los hierros. O sea, todo esto, como habíamos dicho en su momento, debe planificarse. Acá también se consideran los accesos para este tipo de obrador, de obra, que primero, antes de iniciar la obra, lo primero que se hace es, se materializa el obrador y todas las dependencias que el obrador en sí tiene. Es una obra en sí mismo, ¿no? Que hay que considerar. Y es la primera que se tiene que ejecutar al 100% y bien, antes de empezar la obra real, ¿no? En este caso, una obra vial, ¿no? Acá vemos un ejemplo de una obra de un tamaño más doméstico, pero no por eso, fíjense que tiene un acceso a las oficinas, a las distintas unidades administrativas, técnicas. Seguramente tendrán acceso aquí abajo a la parte de pañol y acopio de herramientas. Y acá vemos ya acopio de material dispuesto en algunos de estos sectores. Mientras tanto,
hay tareas de maquinaria que se están iniciando. Bueno, algunos de los ejemplos que comentaba recién Marcelo, fíjense en el tamaño de estos obradores y todas las dependencias y la infraestructura que hay que considerar para poder llevarlos adelante, ¿no? Más ejemplos de lo mismo. Protecciones colectivas a terceros. Un poquito comentábamos antes de lo importante y fundamental es que consideremos que nosotros como constructores, como profesionales, debemos velar por la seguridad de los terceros, sobre todo. O sea, tenemos que velar por los propios, imagínense por los terceros más, que son los vecinos y los ocasionales transeúntes que pasen por el frente de nuestras obras. En el caso de que tenemos obras tan urbanas como esta, fíjense que dadas las características del edificio que se encuentra por debajo, este de acá en particular, es en un colegio donde había este, actividades de jardín de infantes hasta secundario, ¿no? Pero al ser un colegio, un lugar de ingreso, egreso, fíjense el tamaño y el tipo de bandeja que se propuso y que se ejecutó antes de iniciar la tarea de la obra. Todo lo que es la bandeja, el edificio obviamente iba a imitar la torre que tiene acá al lado. Debajo un cerco muy alto también, con una pasarela, por el tamaño de la vereda no lo permitía de otra manera, para la circulación segura de los peatones, y bordear el cerco de la obra. Y absolutamente cerrado, imposibilitando el acceso de cualquier persona ajena a la misma. Esto por supuesto que se planificó. Fíjense que tiene una estructura propia, ¿no? Que a su vez la estructura aquí abajo, no sé si se llega a ver, está protegida para evitar cualquier golpe accidental que pueda tener alguna persona con esa estructura que está sobre la vereda en este caso. Bandejas de protección perimetrales a la obra, según lo establece la ordenanza, que contengan la caída de objetos. Estas, en este caso, corresponden al capítulo 4 del Reglamento Municipal de la Ciudad de Rosario, que establece ciertas condiciones para este tipo de artefactos. Ustedes deberán ver su comuna o municipio, qué es lo que establece respecto a estos temas. Si no establece algo muy puntual, búsquenlo el mayor estándar de seguridad que puedan, porque cualquier cosa que ocurra a un transeúnte que caiga de la obra y no tenía contención va a ser responsabilidad de los profesionales que estén a cargo de la misma. Eso quédense tranquilos, que les van a caer con todo lo que tengan. ¿Y por qué pensamos estas cosas? Pensamos porque aunque a veces parece un absurdo tener que repetirlo y decir que tenemos que velar por la seguridad de todos los terceros principalmente, aún así seguimos cometiendo errores. Algunos colegas y profesionales por algún motivo no toman esto en cuenta y terminamos con algunas situaciones como esta, que no pueden volver a repetirse nunca más. Una causa que no hace mucho sucedió en el 2019, donde un tirante, si no recuerdo mal, sí, un tirante en este caso se cayó de la obra y golpeó a una persona y le quitó la vida. Un absurdo. No es un caso aislado, pasa, gracias a Dios, no siempre termina en un accidente fatal, pero sí produciendo daños importantes a las personas y daño importante a lo mejor a vehículos u otro tipo de elementos que circulan bajo nuestra zona. La planificación nos va a resolver todas estas cosas. El tenerlo en cuenta desde el anteproyecto
y desde que vamos a ver la obra, el lugar donde lo vamos a ejecutar y todo, tener en cuenta todas estas cosas, nos van a resolver la vida, nos van a resolver estas cosas y nos van a evitar muchos dolores de cabeza. Ese es el mensaje que queremos dejarle sobre el final de la charla. También, como le prometimos al principio, acá van a poder ver absolutamente todos los canales de comunicación que pueden tener con nosotros. En principio acá tienen un correo que es del Colegio de Arquitectos que nos brinda para si ustedes nos tienen que hacer algún tipo de consulta profesional. El de más abajo es el correo de nuestro Centro de Desarrollo Tecnológico, donde nos pueden consultar sobre todo este tipo de cursos que damos, ¿eh? Y si alguno tiene problemas para incorporarse al Classroom, esta es la matrícula, también nos habla a nosotros y lo vamos a orientar de cómo hacerlo de manera eficiente. Este es el contacto de Instagram y creo que si escanean este QR que está por acá, también se pueden vincular al Instagram nuestro. Eso yo la verdad que no lo hice nunca porque yo ya sigo a la página, pero creo que era así. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Hernán, hay una cosa, si me permite, María Isabel, y vos me ayudás. Yo quiero hacer un pequeño chivo. La Facultad de Arquitectura tiene una especialización de higiene y seguridad para arquitectos graduados. O sea que si alguno está interesado en anotarse para la próxima corte, yo creo que en poco tiempo va a estar abierta la inscripción. La última corte también tuvo colaboración del Colegio de Arquitectos. Colegio de Arquitectos, no sé si lo lograremos este año, pero había colaborado con una parte del costo de la matrícula. Así que a lo mejor se pueden conseguir algunas becas este año también. Y los que estén interesados, bueno, en la FAPID o a través del correo nuestro. Es muy recomendable la especialización porque la hice yo, y yo me recibí en esa especialización. Así que yo no debería comentarlo yo, pero sí. No, pero está bueno Eh, porque el otro día dimos el otro curso y tampoco lo comentamos y nosotros lo damos como por sabido. Y me mandó un mail justamente uno de los asistentes al otro curso preguntándome dónde se estudiaba higiene y seguridad. Un egresado de claro. la FAPIT que no sabía que la FAPIT tenía la especialización. Entonces por ahí es oportuno mencionarlo ahora. Sí, 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 por es para supuesto mí que sí. muy importante y para todos, porque es algo que no estamos acostumbrados a. Son temas que nos tocan de golpe cuando estás en la obra y cómo te arreglás. Y realmente es todo lo que el contenido que ustedes están dando es muy importante para la gente que se maneja en obra. A mí me ha tocado en carne propia y bueno, tenés que arreglarte como puedas porque te falta conocimiento, te falta experiencia. Y bueno, de a poco uno la va haciendo, pero sí para toda la gente joven realmente es, si van a estar en obra, deben hacerla. Sí, vos sabés que justo el tema nosotros lo presentamos para proyectistas y directores de obra, pero que nosotros queremos insistir con que esto hay que ir adquiriendo el conocimiento para incorporarlo en el proyecto, en esos planos de obradores que no los vimos nunca más, que no se hicieron nunca más, en esos planos de encofrado, como hablamos con Marcelo, que no se hicieron nunca más, Oh, que fuimos dejando de lado y lo dejamos a libre albedrío. Y entonces ahí empezamos a improvisar. Y cuando empezamos a improvisar, ya está complicado, ya empezamos complicando la obra. Y es algo que si lo pensamos del comienzo, se simplifica de una manera, pero a mí, enorme, enorme. Nos anecdóticamente, tuve alivia la suerte una en una carga. obra, después de varias, que pude conservar, porque estuve desde la demolición de la casa que había antes, el baño completamente con piso granítico, azulejos, artefactos, y lo pude conservar durante toda la obra porque no me cayó ninguna viga de fundación, ni ninguna, bueno, lo iba a conservar mientras Bueno, pudiera, pero era pandemia. Y realmente, ya, entonces los muchachos con lavandina y detergente me lo limpiaban, la arquitecta, si quiere, puede pasar al baño, me decían. Entonces fue, bueno, fue otra cosa, porque me tocó también la otra, la del baño químico asqueroso, ese que no, imposible de usar. Pero bueno, tal está cual. bueno si uno detecta esa posibilidad, no, no es la más frecuente que puedas mantener el baño,
pero no es imposible tampoco. Así que es bueno, como dice Hernán, proyectar desde antes de arrancar. Exacto, exacto. Proyectar, planificar, considerar eso. Considerar además que hoy en día necesitamos baños para más de un género, porque cada vez se suman más arquitectas y más profesionales de distintos rubros femeninos en la obra, que no se comparten los baños de la misma manera, aunque Eso la tengamos la ley lo pide intención de así, hacerlo. Hernán, ¿eh? La La ley lo ley desde el exige año así. 79 pide baños para hombres y baños para mujeres. Y lo que pasa es que con la Exacto. excusa de que nunca hay mujeres en obra, entonces nadie los hace. Sí, el tema es Pero que cada las vez hay tec- más. O pero sea, aunque no hubiera, estamos es bien. obligatorio. Es Es obligatorio. obligatorio, Aunque sí, entre una señor. sola durante toda la obra, tiene que estar disponible un baño femenino. Eso es Todos así. mis años de jefa de obra me tuve que ir a un bar para ir al Al baño. bar, claro, exactamente, tal cual. O a la estación de servicio que es más cercana, Exacto. ¿viste? Eh, bueno, pero la ley te estaba apoyando en esto, o sea, correspondía. Pero de vuelta, muchas veces no lo hacemos por una cuestión de que el propietario o el competente de la obra quiere reducir costos, entre comillas, ¿no? Y a veces hay soluciones que son como la que viste vos. Te diste cuenta que había un baño que, pará, si yo puedo organizar la obra y dejar este baño acá, tengo un baño Claro, para toda la obra. Y fíjate vos, y lo resolviste y lo mantuviste, lo pudiste mantener limpio porque se organizaron, porque, ¿y entendés? Entonces, es parte de la planificación. Si uno lo tiene en cuenta y lo planifica, las cosas resultan mucho mejor. ¿Eh? Y hay otras cosas que no, que son inevitables. Yo no puedo hacer más de 2 pisos y no poner una protección contra caída de objetos si el edificio va a tener 10 pisos. Y además que que esa protección después acompañe a las tareas a no más de 6 metros de altura, como dice la ley. Porque cualquier cosa que pateo de la losa se me va al medio de la calle o de la otra calle directamente, ¿no? Se me va a la otra vereda en un edificio de 30 40 metros de altura. Entonces, pero todo eso se planifica, se controla, se cotiza, se calcula, y bueno, y eso es la tarea del profesional, ¿no? Tener en cuenta todos estos temas. ¿Qué más? No sé si hay mensajes, si alguien escribió, estoy Eh, abriendo ahora el chat. hay algunas consultas, ya se les dificulta a algunas personas ingresar al Classroom. Ahí Rosario muy amablemente comentó cómo hay que hacer para ingresar. Bien, Ante cualquier duda, escriban al mail del al CDT mail. SACET, Sí, cdt.sacet@gmail.com. sí. Y No, creo que van a recuerden tener que un no es día, ¿no? urgente, Para responder las todo, preguntas. tienen toda la semana, Tienen toda la hasta semana. la próxima reunión. Perfecto. Así que no hay ningún apuro. Ahí hay una consulta, Consúltenlo. Hernán, de cómo responder. Si es que hay que responder las preguntas de la charla de hoy, lo envían por mail, por contacto Classroom no entra, dice. Como que tienen problemas para entrar en el Classroom. Todos los que tengan problemas para entrar en el Classroom se los vamos a solucionar si nos mandan un mail a cdtsacet@gmail.com. A partir del día de mañana le vamos a estar respondiendo eso y, y los vamos a vincular. Si no pueden ellos, nosotros los vamos a mandar una invitación desde el mismo Classroom con el mail de ellos, obviamente, y ellos solo van a tener que abrir el mail y vincularse. Revisen el spam, eso sí, tengan en mente. Claro. Y siempre convengamos que es mucho más sencillo quienes tienen Gmail. No sé qué está Siempre, pasando últimamente, pero con Hotmail hay siempre. problemas. Hay problemas. El Tenés razón. servidor Hotmail está teniendo problemas. Es muy buena observación porque es verdad. Siempre con Gmail es mucho Incluso más, están más teniendo firme. problemas hasta para recibir el enlace del Zoom. Mira, eh, y nosotros lo estamos chequeando como entregado a los mail y bueno, estamos bueno, los que no teniendo tengan problemas. Gmail, le estamos haciendo propaganda a Google, pero los que no tengan Sí, Gmail, ábranse un Gmail. Yo lo tuve que hacer, tengo yo cuatro también. No, correos. no me quedó otra. Yo lo tuve que hacer, así que ya hace unos cuantos años, así que bueno, este,
tengan en cuenta que pueden tener varios correos, no hay problema. Ya les repito, quédense tranquilos, lo que les estamos proponiendo, que es el práctico, lo pueden ejecutar de acá hasta una hora antes de la próxima reunión, no va a haber problema. El que no puede ingresar al Classroom con esta contraseña, lo va a hacer mandándonos un mail y nosotros le vamos a dar el ingreso y ustedes solo van a tener que aceptar. Va a ser muy sencillo. Y dentro del Classroom, prácticamente el que no lo conoce, una plataforma muy intuitiva, donde ustedes van a ir a las tareas, en las tareas le va a aparecer este trabajo práctico y entre otras cosas van a encontrar ahí la documentación de todas las leyes de las que estuvimos hablando ahora y van a encontrar la propia charla esta en un PDF, para poder seguirla sin ningún problema. Bueno, Y así con todas pero las charlas que hagamos. ¿Qué otra sí, pregunta tenemos dando vuelta? una consulta, dice el formulario pide, para quienes no tienen matrícula, colocan en el espacio de matrícula 0000, dos Ah, ceros. No coloquen cualquier número porque puede llegar a coincidir con una matrícula, así que coloquen solo claro. ceros. ¿Alguna consulta Bien. respecto al tema específico? Preguntan si puede haber más de una opción correcta. Bueno, Puede ser, puede la, que ver- sí, puede que no. no, la verdad no lo hice yo. Así que lo hizo Nicolás, que no está acá, y lo voy a matar, porque no creo que no entró. ¿Está Nicolás acá? ¿Entre Creo nosotros? que no está No Nicolás, está. guárdate. Bueno, lo terminó de armar Nicolás, y la verdad que no lo puedo responder. Pero pregúntenlo por mail y se los respondemos, no hay ningún problema. Le damos una ayudita. Pero en algunas oportunidades en otras, no estoy hablando de esta, repito, no, ni lo vi yo terminado. Pero en algunos otros que hemos hecho, sí, había algunas situaciones donde podía haber más de una correcta. Pero no digo que en esta haya, ¿eh? Mañana lo agarramos a Nicolás y le preguntamos. La verdad que ni lo vi yo no lo terminé de hacer. Esta clase Así que está grabada, en otras sí. ocasiones las hemos compartido en el Classroom. La clase de hoy va a salir en dos partes. Yo pido disculpas. Me quedé sin batería en la notebook y en un momento se me cortó y dejó de grabar, pero automáticamente la tengo a María Isabel que muy rápidamente puso a grabar a continuación, o sea que vamos a tener la grabación en dos partes. A lo Después te mejor unen. la pueden editar la gente de Sí, te comunicación. la pueden unir. Bien. Yo no hago esas cosas, pero No, yo yo sé tampoco. que sí. No, nos excede, pero podemos Pero lo preguntar. pueden hacer. No me estoy dedicando a eso últimamente. Hasta acá, hasta ahí sí. Así que no va a haber problema. Igual debe haber otra charla de esta temática grabada, en donde Sí, seguramente pero decimos esta igual otras quedó cosas, ¿no? grabada. Quedó Sí. grabada. Acá en el Así chat hay un que comentario que se refiere sí. a obras más pequeñas de propiedad unifamiliar en Funes, Roldán, Rosario, que por ahí a lo mejor, no sé si tienen, qué exigencia tienen de parte de la municipalidad, pero está bueno también instruirlos sobre las medidas. Si bien es obras de menor tamaño, pero bueno, creo que lo que pasaron al comienzo de los obradores pequeños y un sector de comedor, todo eso aplica también. Sí, sí. Uno puede ajustar la escala. A ver, en higiene y seguridad lo que prima siempre es el sentido común. O sea, eso es lo que tenemos que apelar. El sentido común y la prevención por sobre todas las cosas. Entonces, si yo tengo una reforma o alguna construcción de una vivienda muy pequeña, seguramente voy a tener un obrador más pequeño, pero
tengo que encontrarle la manera para que ese obrador cumpla la función de obrador por un lado y que por otro lado me permita tener un espacio digno para que usarlo de vestuario y de comedor. Esto significa que por lo menos si no puedo tener un piso de un mejorado, tenga un piso de madera, ¿no? Con dos fenólicos tirados encima, que me dé, y después con una mesa, como hablábamos antes, con un nylon encima que yo le puedo mantener limpio, con dos bancos que me permita sentar cuatro personas mínimamente, que son las que van a estar si la obra es muy pequeña, con un lugar que me permita tomar agua potable. Si no tengo de red, la tendré que llevar. Esas cosas las tengo que considerar. Sentido común. Y todo lo que uno pueda señalizar, mejor. Siempre está bueno que uno señalice y disponga de qué manera se hace cada cosa. Ustedes no sé si se acuerdan que nosotros en la época de la pandemia poníamos carteles de cómo era la limpieza de manos, el mantener limpio el área de comida, o sea, el comedor, cómo pasar un trapo con alcohol al 70, etcétera. Bueno, todo eso está perfecto, que se siga manteniendo, ¿no? Que un poco explique cómo es la forma de utilizar ese lugar, ¿no? Y aparte de que recalque que se mantenga el orden y la limpieza todo el tiempo, eso siempre suma, ¿m? Siempre suma y corresponde que sea así. Los obradores, Hernán, chicos, pueden ser una casilla, como decís vos, prolija, ordenada, limpia. El aspecto de la obra también tiene mucho que ver con si llega el, no sé, yo me imagino una obra dentro de un country en Funes, que cuesta 10 millones de dólares, y llega el dueño y vos tenés una cucha hecha con cuatro chapas oxidadas, robada de una demolición y todo. El aspecto mismo de la empresa es horrible. Entonces, se pueden alquilar contenedores, van, te lo bajan, te lo dejan. Pueden ser casitas rodantes, móviles, digamos, sobre ruedas, pueden ser, hay tráiler tipo agrario que son también sobre unas cuatro ruedas que se tiran con un camión y eso también se usa en cualquier obra. Hay empresas que los han hecho ellos, hay empresas que los han, puede ser de steel frame, como uno quiera, digamos. Consideren que el obrador de chapa, bueno, se arma y se desarma, después te lleva las chapas y dejas todo como estaba y el otro es un poco más prolijo. Pero como dice Hernán, no hay una receta ni un modelo, tiene que ser un lugar agradable para ustedes y para la gente. En una obra de donde el jefe de obra está con aire acondicionado, en un lugar bien iluminado y con ventana y que tiene una linda vista, yo les aseguro que sale mejor que una obra donde lo tiene al tipo metido en un pozo en la oscuridad, todo lleno de humedad y dirigiendo, no tener lugar donde apoyar un papel, donde tomar una medida ni nada. Entonces yo creo que es eso, es el sentido común. Un bañito químico mínimo, con eso ya casi que lo tienen resuelto. Bueno, aquí Alicia comenta que sí se hizo muy bien en la pandemia con intervención de personas de higiene y seguridad. En obras de 200 metros cuadrados o menos, a veces es complicado hacer comprender al propietario estos gastos extras. Y aclara, ustedes han sido muy claros en sus conceptos. Bueno, muchas Sí, gracias. una cosita más. No lo consideren un gasto, Ujú. considérenlo un costo de obra. Si yo digo que es un gasto, es pérdida. Si yo digo que es un costo de la obra, es un ítem más necesario, como comprar cemento, como comprar cal, como comprar hierro, es un costo de la obra y tiene que estar Ah, incluido en el presupuesto como tal. Entonces, es más, hay obras donde la higiene y seguridad es certificable, es un ítem certificable. Tiene un monto de higiene y seguridad para toda la obra y mes a mes te van dando una parte del pago de lo que vos vas gastando en higiene y seguridad. O sea, no lo llamen gasto. Muchas cosas son reutilizables. El arnés que ustedes le compren a un operario dura 5 años, el casco puede durar un año, dos. O sea, no es un No, gasto. también. No es un gasto. Peor es hacer una casilla de chapa, dejar un martillo eléctrico rotopercutor y que te lo roben a la noche porque la chapa la cortaron con una tijera. Entonces, es peor. Eso sí es un gasto. Hacer las cosas mal, o tener un juicio, o que te caiga el ministerio y te ponga una multa, eso sí son gastos. Pero lo otro es una inversión
y es parte del costo de obra. Empiecen a pensarlo de esa forma y bueno, la obra cuesta, no sé, 500.000 pesos más, cuesta 1 millón más, no, no sé, lo lamento, pero es el costo de obra. Nadie te discute usar menos cemento, ¿entendés? Ningún propietario te va a decir, che, no gastemos tanto porque estamos gastando mucho en cemento. Nadie te dice eso. Pero sí te dicen, che, no le demos zapato a la gente, no pueden venir en zapatilla. ¿Por qué? O sea, sin cemento la obra no sale, con gente descalza tampoco. O sea, lo tienen que poner en el mismo nivel. Sí, que Perfecto, se muy entienda que es claro. una inversión. ¿Cómo, María Isabel? ¿No? Te interrumpí, perdón. Muy Yo, claros los em, conceptos. sí, sí, que Eh, quede claro, es una inversión. Y en higiene y seguridad, tengan en cuenta que en una licitación los presupuestos se pueden discutir. El único que no se puede discutir es el de higiene y seguridad. No, no se puede recortar el de higiene y seguridad. O sea, si el monto que se estableció es el que corresponde, es el que corresponde. ¿Está? O sea, eso tenganlo en cuenta y vayan internalizándolo porque debe ser así, porque estamos hablando de gente, tanto dentro de la obra como fuera de la obra, y no podemos poner en riesgo a la gente. No hay ninguna excusa para no hacerlo. Y todo, con ingenio, todo es reutilizable, excepto algunas cosas que obviamente son consumibles. Los nylons van a durar un tiempo y después vamos a tener que tirarlos, pero bueno, los reciclaremos, qué sé yo, los ponemos, los mandamos a disposición final y que los reciclen. Pero todo, con ingenio, todo se reutiliza. Eso es lo que quiero que quede claro, porque si uno lo planifica bien, todo se reutiliza, todo se vuelve a usar, se mejora, dura tiempo. Un tablero eléctrico, lo hablábamos la otra vez, un tablero eléctrico bien hecho, que sale plata, pongámosle que salga 400.000 pesos, para exagerar. Vamos, 400.000 pesos, bárbaro. Me puede durar 10, 15 horas ese tablero, fácil. Entonces, ¿cuánto se amortizó? ¿Y cuánta seguridad me dio? No existe entonces. Pero lo que tiene que cambiar primero que nada es esto, es la forma de entender que las obras deben ser lugares dignos para los trabajadores que están a cargo y para los que vamos a esas obras que somos nosotros. A mí no me gusta caminar arriba del barro, arriba de la mugre, en lugares con olor, como dijo Marcelo, a zoológico, o es intolerable. O con restos de comida desparramados en el medio del escombro y todo, que no lo van a sacar nunca más, hasta que venga un ratón y se los coma. Es insoportable. Entonces así no, no se puede permitir que se trabaje de esa manera. Listo. No muy se bien. ríe, Marcelo. ¿Listo? Bueno, nos vemos la semana que viene. El miércoles iniciamos una maratón de la resolución 61/23 que vamos a hacérsela de la manera más didáctica posible. Esperamos cumplir ese objetivo. Así que bueno, muchas gracias y cualquier cosa Bueno, estamos a disposición. Tienen nuestro contacto. Gracias, Vivi. Gracias, María muchísimas gracias Isabel. a todos por estar presentes. Por supuesto, Marcelo, Hernán. Muchas gracias, María Isabel. Bueno, buenas noches. Nos vemos el miércoles próximo, 18:30. A Chao. horario. Buenas Terminamos a noches a horario. todos. Chao, Muy bien. Gracias. gracias. Otro punto. Chao, hasta Chau, luego. chau.